¿Ya? A ver, vamos a compartir. ¿Ya? Y continuamos, ¿no? Entonces estábamos viendo los micrófonos cortos. Vamos a, ahora sí, ¿no? Entonces, hasta ahí hemos visto el tema de la quinoa. Luego vean, miren, el tema del alcohol, ¿no? El noveno producto, ¿no? Alcohol etílico. Y como décimo producto, tenemos azúcar, ¿sí? ¿Dónde exportamos azúcar? A Colombia, Perú, Chile, Ecuador, ¿sí? ¿Ya? ¿Qué sospecho? Que en los otros países ya no consumen, ¿no? El azúcar, ¿ya? O no tanto como para poder importar, ¿ya? Ustedes tienen que saber que el azúcar es el peor veneno que a veces estamos consumiendo, ¿no? Sin darnos de cuenta, ¿no? Y prácticamente todos los días, ¿ya? ¿Sí? Entonces, a grandes rasgos, tenemos la torta de soya, el aceite de soya, el tema de joyería, el tema de nueces, el tema de aceite de girasol, el tema de la carne, el tema del aceite refinado de soya, tenemos quinoa, tenemos alcohol etílico y tenemos azúcar, ¿no? Como los principales productos, ojo, no tradicionales que se exportan de Bolivia, ¿no? A estos países, ¿no? A mí, por ejemplo, yo les digo francamente, este tema de la joyería tendría que ser algo bien interesante, ¿no? Algo que deberíamos explotar, ¿sí? Como país, pero bueno, ¿sí? Ahora, aquí la mayoría son tema de la soya, ¿no? Sí, está muy metido, está muy involucrado lo que es el tema de la soya, ¿ya? Entonces, les puedo preguntar, ¿no? Les puedo decir, cite al menos 3 productos no tradicionales que exporta el país, ¿no? Entonces, en ese caso tendríamos, por ejemplo, ¿no? Nuevamente, la torta de soya, ¿no? El alcohol refinado, carne bovina, ¿no? Quinoa, ¿no? Joyería, ¿sí? Azúcar, ¿no? Alcohol, ¿no? Como algunas de los productos no tradicionales, ¿ya? Sigamos viendo y analizando un poco este reporte, ¿no? ¿Sí? Vamos a ver ahora, ¿no? Las zonas geoeconómicas, ¿sí? Son, ¿qué les puedo decir? Como agrupaciones de países, ¿no es cierto? Que obviamente conforman una institución, ¿ya? Entonces, fíjense, tenemos lo que es la ALADI, ¿sí? Que prácticamente corresponde, ¿no es cierto?, a todos los países de Latinoamérica, ¿ya? Si se fijan en la imagen, ¿sí? Prácticamente es desde México hacia abajo, digamos, ¿sí? Todo eso conforma lo que es la ALADI, ¿no? Y ahí tenemos, ¿no? ¿Sí? Algunos productos, por ejemplo, el gas natural, ¿sí? Tenemos la torta de soya, tenemos el aceite crudo de soya, tenemos el aceite crudo de girasol, ¿no? Gas licuado, azúcar, grano de soya, ¿no? Mineral de plata y sus concentrados, ¿sí? Son algunos de los productos, ¿no? ¿Sí? Que la ALADI, que es prácticamente todo Latinoamérica, ¿sí? Que es como una especie de asociación de países, ¿sí? Veamos la otra zona geoeconómica, que todos yo creo que hemos escuchado alguna vez hablar, ¿sí? Es el tema de la Comunidad Andina de Naciones, ¿sí? La Comunidad Andina de Naciones. Ahí yo tengo lo que viene a ser el aceite, ¿no? La torta, el azúcar, ¿no? La leche, fíjense, ¿no? Son algunos de los productos, ¿ya? Tenemos el Mercosur, ¿no? Que básicamente es lo que concierne a América del Sur, ¿ya? Tenemos el NAFTA, ¿no? Que es prácticamente el norte de América, ¿sí? Entre Estados Unidos y Canadá, por ejemplo, ¿ya?
y tenemos lo que es la Unión Europea, ¿no? Como zonas geoeconómicas, ¿no? Que están trabajando con Bolivia, ¿ya? Entonces, más allá de los productos que se exportan, lo que sí tendríamos que tener en mente son justamente estas zonas geoeconómicas, ¿ya? Entonces, pregunta de examen puede ser, ¿no? ¿Sí? Mencione, ¿no? Dos zonas geoeconómicas, ¿ya? Ahí está. Primero, ALADI, la CAN, o la Comunidad Andina de Naciones, el Mercosur, una tercera, el NAFTA, que es prácticamente el cuarto, y la Unión Europea. Tenemos 5 zonas geoeconómicas que obviamente contemplan varios países, ¿no? Sí, varios países, ¿ya? Entonces, no se olviden de las zonas geoeconómicas, ¿ya? ¿Qué puedo yo analizar? Ver qué importa Europa, pues, ¿no? ¿Qué importa en Norteamérica y Canadá, por ejemplo, ¿no? Entonces yo puedo un poco analizar y ver cuál es la situación, ¿no es cierto?, en estas zonas geoeconómicas, ¿ya? No se olviden, son 5, ¿ya? Les puedo pedir que citen por lo menos 2. Bueno, en uno de los cuadros veíamos, ¿no es cierto?, que justamente la India, ¿no?, es uno de los países al cual exportamos, ¿no es cierto?, principalmente, ¿no? Es más, está en primer lugar, ¿ya? Entonces ustedes se preguntarán, ¿qué exportamos a la India? Fíjense, oro dice que exportamos a la India, ¿no? ¿Sí? Había una noticia, no sé si han leído hace unas 2 semanas, más o menos, ¿no? Un hindú que se ha llevado varios kilos de oro, tal vez tenga algo que ver, no sé, ¿no? Pero bueno, podemos ver que la India, ¿no es cierto?, tiene mm, o importa oro, ulexita, ¿no? Desperdicios y desechos de aceros aleados inoxidables, o sea, chatarra, ¿sí? Hojas para chapado y contrachapado y demás maderas, ¿no? O sea, madera, desperdicios de aluminio, ¿no? Desperdicios y desechos de níquel, ¿no? Mineral de antimonio y sus concentrados, ¿no? O sea, ¿se imaginan exportar desperdicios de aluminio? O sea, y de níquel, ¿no? O de aceros aleados inoxidables, ¿sí? Por eso hay tanto compra de chatarra, ¿no? Sí. Eh, lo acopian, ¿no? Y prácticamente los venden, ¿no? ¿Sí? Ya, entonces, interesante dato, digamos, ¿no? Brasil, ¿no? ¿Qué es lo que le exportamos? Bueno, gas natural, en primer lugar, obviamente, ¿sí? Uria, ¿no? Ulexita natural, gas licuado, ¿no? Ulexita calcinada, ¿no? Entonces, prácticamente alimentos no le, no le mandamos a Brasil, ¿no? ¿Se dan cuenta? Solo aquí el aceite crudo, tal vez, ¿ya? Después, todos son o hidrocarburos o temas de minerales, ¿sí? Pero principalmente gas natural, ¿ya? Argentina es otro país al cual nosotros le exportamos gas natural, ¿no? Y si se fijan en el cuadro, es el producto tal vez más importante que se exporta justamente a este país, ¿no? Ya, fíjense, gas natural, bananas, ¿sí? Me acuerdo que en el Chapare había el tema de bananas, ¿sí? Eh, granos de soya, palmitos, ¿no? Sí, son algunos de los productos que se exporta a la Argentina. Tenemos el tema de Japón, ¿no? Miren, en Japón, mineral, estaño, mineral, semillas de sésamo, desperdicios y desechos de cobre, café sin tostar, sin descafeinar, azúcar, nueces del Brasil y hojas para chapado y contrachapado y demás maderas. Entonces son algunos de los productos, ¿no es cierto?, que se exportan a ese país. A Colombia, miren, soya,
aceite crudo de soya, azúcar blanda, leche, aceite, torta de girasol. Tengo la sospecha que Colombia debe estar invadido de coca también, ¿no? Sí. Entonces, debe ser como aquí, ¿no? O sea, en los yungas, antes todo era fruta, ¿no? Ahora varias regiones son puro cocales, ¿sí? Pero bueno, son situaciones, ¿no? Que obviamente hay que analizar. ¿Ya? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, el comportamiento y podemos identificar claramente, ¿no? ¿Cuáles son los productos que se exportan en mayor cantidad en los países más representativos, ¿no? ¿Sí? No se olviden, India está en primer lugar. No sé si sabían eso, ¿no? Luego viene Brasil, luego Argentina. Pero Brasil y Argentina, si se fijan, ya prácticamente lo que más eh, pondera es el gas, ¿no? El gas. Aquí vamos a ver la cifra, ¿no? Fíjense en plata, como dirían, 1.269 millones de dólares en gas natural. Lo demás, 29 millones, 19 millones, 16, 10, 8, 7, 6, 5, 4. Nada más. Poco. A la India, ¿qué es lo que más exportamos? Tampoco es algo que nos va a sorprender, fíjense. Oro, ¿sí? Prácticamente el oro se va allá, ¿sí? Y les vuelvo a decir, hay hindús que están aquí en el país, ¿no es cierto? Con ese objetivo, ¿no? De poder incluso llevarse de manera ilegal, ¿no? Alguien decía, ¿cuánto oro estarán sacando? Imagínense aquí, valor de 1.000 millones. En otras palabras, miren, el 99% de todo lo que se exporta a la India es oro, ¿sí? Tengo mis sospechas, ¿no? A veces en temas políticos, sí, es bien interesante lo que sucede, ¿no? ¿Ya? No me extraña que por esta razón es que la India es como que, mmm, no sé si decir nuestro aliado, compartimos el mismo pensamiento, ¿no? ¿Sí? Pero de algo sí estoy seguro, ¿no? Nadie hace beneficencia, por si acaso, ¿sí? Todos en el fondo, en este tema de negocios, tienen un interés, ¿no? A mí no me parece raro que la India tal vez esté muy ligada a nuestro país, pero por temas económicos, miren, por ejemplo, yo veo aquí que se llevan una gran cantidad de oro y para disimular, vamos a decir, ¿no? Para, no sé, para como complemento también otros temas, ¿no? Para que no sea tal vez tan evidente, ¿sí? Me parece, es mi impresión. Brasil, definitivamente, fíjense, ¿no? Lo que pesa más es el tema del gas, ¿no? El 89% de lo que se exporta al Brasil es gas natural. Lo que se exporta a Argentina, ¿no? El 93%, fíjense, corresponde también al gas, ¿sí? Y Japón, que miren, ellos importan el zinc, ¿no? Como un mineral que seguramente, me imagino, necesitan para la producción, ¿no? De artefactos, de movilidades, ¿no? Todo lo que sabe hacer Japón, ¿ya? Y Colombia, ¿no? Que básicamente está un poquito más distribuido, ya no está tan concentrado, ¿no? El tema de los productos. Sigamos viendo esta revista. Veamos el tema de Santa Cruz, ¿ya? ¿Qué cositas exporta Santa Cruz? ¿Sí? Gas natural, torta de soya, aceite, carne, aceite refinado, alcohol, azúcar, grano de soya, harina integral de soya. Entonces, definitivamente podemos ver, ¿no es cierto?, que Santa Cruz, por eso es también el principal departamento, ¿no?
Veamos qué pasa con Potosí. Mineral de zinc, plata, plomo, plata, estaño, ulexita, oro, óxidos de antimonio, ¿no? Mineral de cobre, o sea, por excelencia, Potosí es uno de los departamentos que exporta netamente minerales, ¿sí? Netamente minerales. ¿Ya? Principalmente, vean, zinc y plata. ¿Qué exporta La Paz? A ver, me llama la atención, fíjense. ¿Qué exporta La Paz? Formas de oro en bruto, ¿sí? No es para nadie, todos sabemos, ¿no? Que por el lado de Tipuani, ¿no? Más adentro ahora hay un nuevo pueblito que se llama, ay, ¿qué se llama? No es, mm, está de moda ese lugar porque realmente han encontrado oro. Ya me he olvidado, pero bueno, está ahí, ¿no? Los yacimientos de oro, ¿ya? No es Ancorain, es que se llama, pues. Me he olvidado. Hay hasta bancos ahí en ese lugar, pero bueno, ¿no? Entonces, oro había sido algo que sale de La Paz. Uno pensaría qué cosa produce pues La Paz. Está saliendo bastante oro, ¿no? ¿Sí? ¿Qué más? Por ende, artículos de joyería, ¿no? Entonces, esa producción que hay de joyas, ¿no? Proviene de La Paz, ¿sí? Estaño, ¿sí? Estaño. Ya sé, Mapiri era, ¿no? ¿Sí? En Mapiri y en todos esos sectores, ¿cierto? Se está extrayendo harto oro, ¿ya? Minerales, mineral de zinc, mineral de estaño, cobre, ¿no? Me imagino que ese cobre debe ser lo que está en Corocoro, ¿no? Mineral de wolframio, ¿no? Café, ¿no? Mineral de plata, maderas, ¿sí? Y otros productos, ¿ya? Entonces, esos son los principales productos que exporta La Paz, ¿ya? ¿Quién diría, no? O sea, prácticamente estamos exportando bastante oro, ¿no? Un poco triste el tema, pero miren, el 77% es oro en bruto y un 8% es en joyas, ¿no? Y los demás, obviamente, como pueden ver, no son tan representativos. ¿Ya? Vamos. ¿Qué pasa con Tarija? ¿No? Tarija prácticamente lo que exporta es gas natural y gas licuado, ¿no? Como pueden ver. Si suman ustedes estos 95 más estos 3%, tenemos 98, prácticamente un 99%. ¿Ya? Y lo demás es muy poco, ¿no? ¿Sí? O sea, no representa mucho, 0.045, 0.06. Lo que hace que Tarija esté, digamos, digamos en la cabeza, si vale el término, es nuevamente el tema del gas natural. ¿Ya? Y el Beni, que exporta oro también, nueces, madera, de hecho, ¿sí? Minerales, madera, cueros, madera cerrada, ¿no? Básicamente, uno de los principales productos que exporta el Beni, si se fijan, es el tema de madera, ¿ya? Acá por La Paz también había, ¿no? Por Alto Beni, por lugares, ¿no? ¿Sí? Pero en el Beni realmente lo que mueve ese departamento es la madera, ¿no? ¿Hasta cuándo será? ¿No? ¿Estarán haciendo de manera sostenible? No lo sé, creo que no, ¿sí? Y eso preocupa, ¿no? Porque los que compran el rato que no tengas, entonces van a buscar en otro lado, ¿no? Entonces, es complicado, ¿no? Pero nuevamente, fíjense, hasta eso no es tan representativo. ¿Qué es lo que más exporta el Beni? Oro. ¿Ya? Oruro, ¿sí?
siguen exportando estaño, ¿sí? Prácticamente más de la mitad de sus exportaciones están concentrados en estaño, ¿sí? Y todo lo demás es minerales, excepto el tema de la quinoa, ¿no? Que es también un elemento muy importante dentro de este departamento. Cochabamba, gas natural, ¿no? Y bananas, ¿no? Por el lado de Chapare, ¿sí? Nada más. Chuquisaca, gas natural también, ¿no? Minerales también. Y por último, Pando, que prácticamente hay las nueces, ¿no? Cuenta la historia que prácticamente la gente trabaja en la época que hay que ir a recoger nueces en esos sectores. Y después prácticamente viven de lo que han trabajado, ¿no? Y cada vez que hay ese tema de eh, recoger las nueces, ¿no? Entran a los bosques, vamos a decir, ¿no? Y bueno, esa es un poco la realidad, ¿no? Y nuevamente vemos el tema de oro, ¿sí? 40% de lo que hace Pando es oro, ¿ya? Y algo de madera también. Entonces, un poco con este documento, ¿sí? Podemos darnos cuenta, ¿no es cierto?, un poco la situación real de nuestro país, ¿sí? O sea, si no fuera el gas, ¿no? Realmente sería un poco complejo el tema, ¿sí? Y Bolivia prácticamente se está volviendo dependiente, ¿no? De producción extranjera, ¿no? ¿Sí? Todo ya es del Perú, de Chile, ¿no? La papa ya es, hasta esas cosas, ¿no? La papa ya es peruana, tomate, los mangos vienen del Perú, ¿no? Y es que hay algo que hay que entender, ¿no? ¿Sí? Mucho se habla de lo transgénico. No sé si han escuchado hablar, ¿no? Lo transgénico obviamente está modificado, ¿no? El tema de las semillas, el tema ese, ¿sí? Con un objetivo de poder tener una mayor producción, ¿no? Pero en nuestro país aún no está autorizado, ¿no? ¿Sí? Y lo ven como un tema de que es malo para la salud, que no sé qué, que no sé cuántos, ¿no? Pero por el lado peruano entra a raudales ese tipo de alimentos. Otra cosa sería, ¿no? Pienso yo. Otra cosa sería que, bueno, como país, como gobierno, digamos, bueno, lo transgénico es malo, entonces aquí no se comercializa ningún producto transgénico y se va a producir todo de manera natural. Ahí sí como que podría tener sentido, digamos, esa política. Pero cuando uno ve de que estamos en contra de que haya producción de semillas transgénicas acá en Bolivia, pero aceptamos sin ningún problema el producto transgénico de otros países, me parece que ahí hay intereses nada más, ¿no? Es como que dicen, bueno, bueno, que no produzcan ellos, nosotros produciremos, ¿sí? Y nos hacen creer, ¿no? Ahora, yo no estoy diciendo que el transgénico sea bueno, ¿sí? Obviamente debe tener su lado malo por el hecho de la modificación, ¿no? De hecho es eso, ¿sí? Pero, pero les vuelvo a decir, si realmente fuera el interés del gobierno que no comamos ese tipo de alimentos, entonces no debería tampoco permitir la comercialización eh, de esos productos que provienen de otros países, ¿no? Para mí hay un tema de intereses ahí grande, ¿no? Que no permite que entremos a esa nueva tecnología, ¿ya? Pero bueno, el tiempo nos dará la razón o tal vez no también, ¿sí? Entonces, obviamente, no se puede competir, pues, porque con esos transgénicos tienen mayor rendimiento, tienen mayor rentabilidad los otros países y nosotros como bolivianos, con nuestra producción tradicional, vamos a decir, no podemos hacer frente a esos precios, ¿sí? Ya, entonces, es un tema que hay que pensar.
¿sí? Es un tema que hay que analizar, ¿ya? Pero bueno, esa es la situación de los 9 departamentos. ¿Qué más tenemos? Veamos un poco. Aquí dice según vías, ¿no? No voy a hacer mucho énfasis en eso porque ya hemos visto un cuadro global, ¿no es cierto?, que nos muestra esa situación, ¿no? Aquí, a ver, también lo mismo, ¿no? ¿No? ¿Por dónde? Por ejemplo, dice exportaciones vía Charaña, Arica, vía Guayamerín, Cobija, ¿no? Vía Bermejo, vía Villazón, La Quiaca, ¿no? Estas son algunas rutas en las cuales se hacen las exportaciones, ¿sí? Aquí tenemos un ranking de los 100 productos de exportación. Vean quién está en primer lugar. Vamos a ampliar un poco esto. Y es un poco preocupa, ¿no? Miren, oro en bruto. ¿Cuánto se exporta? 2.000 millones. Pucha, entonces yo puedo concluir que realmente está saliendo bastante oro del país. ¿Ya? Eso puede ser una pregunta de examen. ¿Cuál es el principal producto? Ni siquiera el gas está en primer lugar. Ojo, en tema de cuantía. ¿Ya? ¿Sí? En tema de cuantía, el gas está en segundo lugar. Luego está el mineral, el zinc, en tercer lugar. Luego la plata, luego la soya, el estaño y así podemos hacer un análisis y ver producto por producto, ¿no? Esto obviamente está en función al tema económico. ¿Cuál es el valor? Pero dense cuenta que estamos exportando oro, ¿ya? Y en bruto, lo más triste, ¿sí? Bien sería que exportemos, ¿no? En producto, ¿no? En joyas, ¿no? O en alguna otra forma, tal vez, con algo de valor agregado, ¿ya? Entonces, el principal producto, fíjense, había sido, por lo menos el 2021, se ha tenido el tema de el oro, ¿ya? Y lo que estará saliendo por, ¿cómo diríamos? Por contrabando, ¿no? O sea, lo que estará saliendo así por, por otras vías, ¿sí? Estaban haciendo una investigación de ese hindú que se ha llevado una gran cantidad de kilos de oro, ¿sí? O sea, eso no está registrado aquí, ¿ya? Entonces, como para pensar, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Vamos. Y uno de los departamentos donde prácticamente se exporta más oro había sido La Paz, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahí tengo otros datos, ¿no? Que puede servirnos para poder analizar, ver, ¿ya? Y les voy a compartir esto al grupo y también al tema de del Moodle, por si acaso, ¿ya? Para que ustedes lo tengan, lo revisen, lo analicen, ¿no? Y obviamente hagamos siempre un seguimiento, ¿no? Como les digo, este es del año pasado y al año también va a salir de la situación de lo que ha sucedido en este año, ¿ya? En otras palabras, imagínense si quitamos el oro y el gas y los minerales, o sea, grave, ¿verdad? Grave sería nuestra situación. ¿Ya? Ahora, lastimosamente, el oro es es un recurso no renovable, ¿no? ¿Sí? El gas también es un recurso no renovable, ¿no? El tema de los minerales que estamos viendo también es un recurso no renovable. ¿Se dan cuenta un poco? Creo que seguimos, alguien diría, ¿no? Se habla mucho en la política y eso es bueno un poco hacerles entender, ¿ya? Yo quisiera preguntarles, viendo estas cifras actuales, ¿realmente estamos en el camino de industrialización? Realmente es como nos dicen que antes nos saqueaban los gringos, los extranjeros,
ahora como que dan a entender que ya no, ¿no ve? Pero yo sigo viendo y sigo viendo, ¿no? Que prácticamente se están sacando todo el oro de Bolivia, o sea, nos están explotando, ¿sí? Nos están utilizando todo el gas, ¿sí? Y todos los minerales. Yo no veo industrialización, ¿sí? Entonces, no hay que caer en esos temas que muchas veces son políticos, ¿no? Son campañas, ¿no? De verdad, yo he escuchado hablar de que ahora ya no viene el extranjero y nos explota. Ahora estamos pensando en la madre tierra. Mentira, ¿no? O sea, analicemos un poco ese tema. Yo les cuento, el tema de la madera es un tema bien complejo, ¿ya? Y donde prácticamente se deforesta, que da miedo en este país. Y nadie dice nada, nadie hace nada, ¿sí? O sea, yo no veo coherencia entre lo que dicen y lo que está pasando, ¿ya? Y les estoy mostrando con cifras. Yo, viendo esto, puedo concluir que seguimos siendo un país extractivo, le llamaban, ¿no? ¿Sí? Nos están extrayendo el oro, nos están extrayendo el gas y nos están extrayendo los minerales, ¿sí? Prácticamente los principales productos. Es algo que hay que analizar, ¿no? Es algo que tenemos que entender, ¿ya? Por eso yo me doy cuenta, por eso es que hay mucho problema con el tema de empleos, ¿sí? Prácticamente ya no conviene una fábrica, ¿no? Porque todos los productos vienen ya de China. Ahora yo digo, ¿no? En ciertos elementos como país, así como restringo algunas exportaciones, debería restringir también algunas importaciones, ¿no creen? Por ejemplo, temas de prendas de vestir, ¿no? Yo debería decir, señores, no entra ropa de afuera, hagamos trabajar aquí a la gente, ¿no? Los capacitaremos, ¿ya? Señores, no es un tema que nosotros hagamos mal el producto, es un tema de un mal, una mala guía. Si nosotros exportábamos a Estados Unidos, ¿sí? Ametex, una empresa gigante que había aquí en La Paz, ¿no? Nos mandaban telas, nos mandaban modelos, y lo único que nosotros hacíamos era costurar, ¿sí? Y hacíamos prendas de calidad, señores, ¿sí? O sea, podemos, ¿ya? O sea, si alguien nos asesora en el tema de modelos, podemos hacer prendas que estén, digamos, no sé, a la moda, ¿no? Entonces, no hay ese, ¿qué les puedo decir? No hay esa intención o esa visión. El otro día, el lunes creo, recién, leo en el periódico, ¿no? Que el Evo Morales, ¿sí? Está pensando en un nuevo bono, ¿sí? Para los niños, creo, algo así. Señores, yo creo que esto hay que analizar y un poco hay que difundir en nuestras familias, ¿no? Una de las razones por las cuales yo estoy en la docencia, ¿sí? Podríamos hablar mucho en las clases presenciales, a veces en las virtuales suele ser un poco difícil hablar estos temas, ¿ya? Pero yo creo que no hace bien, ¿no? Los bonos a una sociedad donde no hay empleo, ¿sí? Cada vez el empleo está siendo más informal, ¿sí? Y, y yo les digo, creo que nos están tapando la boca, digamos, con bonos, y eso no está bien. A ver, el bono ese de los mayores está bien, ya, han aportado, han trabajado, ¿no es cierto? Creo que corresponde, ya,
hagámoslo, ¿sí? Por un fin social. Está bien. Muchos ancianos tal vez no han previsto, no tienen otros ingresos y ustedes deben saber, mucha gente tal vez vive con eso. Está bien, no hay problema, ¿sí? Luego viene el tema del Juancito Pinto, por ejemplo. ¿Realmente en qué termina ese bono? Si se han puesto a pensar. Realmente, primero, no es mucho como para que te ayude a sobrevivir, ¿no? Pero si analizamos, a veces los papás se lo gastan, ¿no? Se desvían los fondos, ¿no? ¿No sería más interesante crear fuentes de trabajo? Yo creo que sí. Había este tema de el bono Azurduy, creo, Juan Azurduy. Está bien, o sea, en cierta medida, ¿no? Yo he visto mucha gente que ha tenido su subsidio por primera vez. ¿Ya? Está bien, pero no sé, pues hagamos una campaña también, ¿no? Para evitar, por ejemplo, para evitar los embarazos no deseados, ¿sí? Que creo que es lo más importante, ¿no? Estamos en una época, ¿sí? Donde, si bien ha bajado el número de hijos, ¿no? Yo me acuerdo, y ustedes van a preguntar, sus tíos, ¿no? O sea, 12 hermanos, 10 hermanos eran, ¿no? ¿Sí? Nuestros papás ya han tenido 5 hijos, ¿no? Ha ido disminuyendo. Y por lo menos mi generación ya dicen, ¿no? 2 hijos, ya, hasta 3. Las nuevas generaciones ya no quieren tener hijos, ¿sí? Pero eso en ciertos ámbitos, en ciertos sectores. Pero siguen habiendo sectores donde, bueno, yo tengo algunos familiares, inclusive les cuento, con 8 hijos. Imagínense, complicado en esta época, ¿sí? Entonces, creo que hay que pensar un poco, y yo esto les comento más que como crítica al gobierno, cosas así, tal vez con la esperanza de que tal vez algunos de ustedes en algún momento estén en un tema de decisión de esos temas, ¿no? Y realmente planteemos cosas en beneficio del país, ¿ya? Realmente nadie dice nada, ¿no? Sí, queremos nuevos empleos, no queremos nuevos ministerios, que al final eso está pasando, ¿sí? Entonces, son realidades, ¿ya? Se va a cortar, tenemos menos de un minuto, ¿sí? Vamos a volver y ahora vamos a hacer un análisis, ya acabamos de ver la situación de Bolivia, los países donde más exportamos, los productos que exportamos en mayor cuantía, ¿no? Y ahora vamos a ver un poco lo que ha dejado el tema del COVID también, ¿no? Que es otro tema que afecta al sector económico, ¿no? O mejor dicho, al tema económico, ¿sí? Y tengo otro documento también del INCAE, ¿no? Donde hacen una evaluación, ¿no es cierto?, de la situación que ha dejado el tema del COVID, ¿ya? Entonces, cuando volvamos, vamos a analizar ese documento también, ¿ya? Entonces, esto les voy a compartir para que ustedes lo tengan, ¿sí? Y espero que un poco se les haya quedado, ¿no es cierto?, algunos aspectos que creo que son importantes, ¿no?